Este día es un día bastante lleno de mucho gozo, de mucha alegría. El saber que Jesucristo está morando en nuestro corazón, y cuando Jesús mora en nuestro corazón siempre suceden cosas extraordinarias. Este día yo quisiera llegar a la mente, al corazón de muchas personas a través de una palabra. Yo sé que todos aquellos que nos van a sintonizar también van a recibir algo que Dios tiene para cada persona en este momento, en este precioso día. Antes de ello quisiera elevar palabras de oración al Dios Todopoderoso y el saber que Él nos escucha, que Él nos atiende firmemente. Él sabe responder a nuestro clamor, a nuestras oraciones. Yo sé que mucha gente está pasando por momentos de enfermedad, situaciones difíciles, pero déjeme decirle de que el Dios del cielo, el Dios de toda gracia, el Dios de todo poder, está en este lugar y está este día con cada uno de ustedes. Vamos a orar, quiero compartir una palabra, pero antes de ello quiero que oremos al Señor y que podamos declarar lo mejor para nuestra vida. Oramos, bendito Dios que habitas en gloria. Este día, bendito Dios, es un día muy especial en el cual tú puedes llegar con ese mensaje del cielo al corazón de muchas personas. Solamente quiero ser un instrumento en tus manos, que tu Santo Espíritu nos guíe siempre a toda verdad, nos enseñe la verdad de tu palabra y que nuestras vidas nunca sean siempre igual, sino que habrá un cambio, habrá una transformación que a través de tu palabra nosotros podemos recibir y apreciar cuando creemos que Cristo es el que cambia las vidas y cambia los corazones. Yo pongo en tus manos esta palabra y declaro lo mejor para todas las personas que nos van a sintonizar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ir a Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Lucas 19 del 1 al 10, hay una palabra que quiero destacar para su vida este día. Dice la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuán maravilloso es saber de que cuando Jesús estuvo en esta tierra, yo sé y de manera indudable considero de que muchas personas tuvieron la oportunidad de convertirse a Cristo, de entregar su corazón a Jesús. Sin embargo, muchos no lo hicieron. Muchos tuvieron la bendición de poder presenciar a Jesucristo cuando Él pasaba por determinados lugares. Sin embargo, muchos no lo hicieron. Pero todos aquellos que lo hicieron, yo sé que se llenaron de gozo, se llenaron de alegría, se llenaron de felicidad, porque nada menos y nada más que el Cristo glorioso estaba entrando a su corazón, renovando sus pensamientos, renovando su vida, renovando todo su ser entero y hacerlos nuevas criaturas. No es la excepción para este hombre llamado Zaqueo. La palabra de Dios dice que Zaqueo recibió a Jesús. Este Zaqueo, a él le llegó la salvación a su casa. A este hombre llamado Zaqueo hubo algo que sucedió cuando Jesús entró a su hogar, porque cuando Cristo entra a la vida, cuando Cristo entra a un corazón, algo tiene que pasar, algo tiene que ser transformado, algo tiene que ser renovado en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Por lo tanto, yo quiero
que analicemos juntos el tema que dice, date prisa. Le puse a esta porción de esa manera porque hay algo que urge en nuestra vida, hay algo que urge en el corazón de muchas personas. Date prisa, es el tema. Dice que Jesús pasó por Jericó. Y lo primero que quiero enfocar de este tema, date prisa, es que ¿para qué tenemos que darnos prisa? ¿Prisa para qué? Esta expresión date prisa salieron de los labios del Maestro Jesucristo. Esta expresión date prisa salió del corazón llamado Jesucristo. Cuando Jesús iba pasando por Jericó, dice que Jericó era una ciudad muy antigua y esta ciudad estaba situada a 8 kilómetros del río Jordán y a 24 kilómetros al noreste de Jerusalén. Y en esta ciudad muchos pasaron desapercibidos la presencia del Maestro Jesucristo, mientras que otros sí tuvieron la dicha, la bendición, el gozo, la alegría de poder aprovechar la gloriosa presencia de nuestro Salvador Jesucristo. Zaqueo, dice que fue uno de los que tuvo la bendición de presenciar a Cristo y de tenerlo en su propia casa. La palabra o el nombre Zaqueo, tanto en hebreo como en griego, significa puro, significa inocente. Aunque nada de este nombre había en Zaqueo, porque la palabra de Dios dice que él era una persona que estafaba, que robaba y que defraudaba a muchas personas. Sin embargo, el nombre Zaqueo, tanto en hebreo como en griego, significa puro y significa inocente. Zaqueo era un hombre judío y su oficio, lo que él ejercía todos los días, dice que el oficio de Zaqueo era ser jefe de los publicanos. Y los publicanos eran personas que recaudaban impuesto. Este impuesto que los publicanos recaudaban era a favor de Roma. Ellos trabajaban para Roma. Es decir, Roma demandaba de ellos el que recaudasen impuesto. Solamente que Roma determinaba una cantidad, pero estos hombres llamados publicanos, llamados recaudadores de impuestos, ellos mismos dicen que cobraban más de la cuenta, y por eso que muchos de ellos se hacían ricos de la noche a la mañana, porque ellos eran los que recaudaban los impuestos que correspondían al imperio romano. Aunque Jesús mostró interés por salvar a Zaqueo, y de hecho se llevó a cabo, pero déjame decirte que Jesús también está haciendo evidente hoy que tiene interés de salvar tu vida, de salvar mi vida, de salvar la vida de muchas personas, de salvar la vida de muchos seres humanos. Jesús tiene el mismo interés porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Por lo tanto, la salvación que viene de Jesucristo, Él también la quiere dar a toda persona hasta el día de hoy. Date prisa, es el tema, date prisa. Yo quiero que tú aprecies este tema, que lo recibas en tu corazón, en tu mente, y determinemos por qué Jesús dice date prisa. Yo digo, en primer lugar, date prisa al deseo de conocerle. Mucha gente hoy sabe que Jesucristo es el Señor. Mucha gente hoy sabe que Jesucristo es el Maestro por excelencia. Mucha gente sabe hoy día que Jesucristo vino a este mundo a dar su vida en rescate de todo el mundo y de todos los pecadores que habitamos en este planeta Tierra. Pero muchos no han sentido el deseo de conocerle. Yo te invito hoy y te digo, date prisa, número 1, al deseo de conocer a Jesús. Lucas 19, 1 al 3 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, porque cuando Jesús entra a un lugar, algo tiene que pasar. Cuando Jesús entra a un lugar, los milagros tienen que suceder. Cuando Jesús entra a un lugar, hay algo que va a producir un efecto en la vida de los que oyen, de los que ven y de los que presencian a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús iba entrando por Jericó e iba pasando por la ciudad. Y dice el versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y sucedió que un varón, específicamente un varón llamado, dice la palabra Zaqueo, que era jefe de los publicanos, era el principal, era a quien los demás le rendían cuentas, era a quien
los demás publicanos recibían los impuestos y le tenían que entregar cuentas a Zaqueo porque él era el jefe de ellos. Pero escucha lo que dice el versículo 3, dice la palabra. Procuraba ver quién era Jesús. Yo creo que de alguna manera Zaqueo había escuchado de Jesús, había escuchado su nombre, había escuchado de los portentos, de las señales que él hacía, de las maravillas, de los milagros que él hacía, estando en los lugares que él pasaba. Sin embargo, ahora nos encontramos con un personaje llamado Zaqueo, que siente el deseo de conocer quién era Jesús. Yo te invito a que tú empieces y determines en tu corazón el deseo de saber quién es Jesús, de conocer quién es Jesús. ¿Por qué a Jesús mucha gente lo sigue? ¿Por qué a Jesús mucha gente le honra? ¿Por qué a Jesús mucha gente recibe su palabra? ¿Por qué a Jesús mucha gente ha cambiado, ha transformado? ¿Por qué? Tú tienes que sentir el deseo en tu corazón de conocer quién es Jesús. Y yo te digo, el Jesús a quien yo amo, el Jesús a quien yo sirvo, el Jesús a quien yo predico, es el Jesús que ha cambiado mi vida, es el Jesús que ha cambiado mi corazón, mis pensamientos, que mis pensamientos no son los que eran antes, porque Jesucristo ha cambiado todo mi ser. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero dice la palabra, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Jesús, pasando por Jericó, Zaqueo, al darse cuenta de que el maestro iba a pasar por ahí, dice que procuró verle, procuró conocerle, procuró saber quién era Jesús. Yo te digo hoy que la mejor manera de conocer quién es Cristo es acudir a sus sagradas escrituras, a la sagrada palabra, porque a través de la bendita palabra de Dios nosotros podemos conocer quién es Jesucristo, quién es nuestro maestro, quién es nuestro Señor. En segundo lugar, date prisa. ¿A qué cosa tenemos que darnos prisa? Número 2, al vencimiento de obstáculos para que Jesús llegue a nuestra vida. Yo no sé qué obstáculos tú tienes en tu vida, en tu caminar, que no te dejan y que no te permiten acercarte al corazón de Jesús, acercarte a Jesucristo, a recibir a Jesucristo. Hoy el mensaje de Jesús se sigue proclamando por todos los medios y por todas las formas que existen, y el mensaje está llegando a muchas vidas, a muchos corazones, a las partes más recónditas de la tierra. Jesús está llegando, pero mucha gente no siente el deseo de conocerle, pero mucha gente no vence los obstáculos. La palabra de Dios en el versículo 3 dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aunque Zaqueo tenía un problema, que era chaparro, que era de baja estatura, porque dice que por la multitud él no pudo ver a Jesús, él no podía ver a Jesús, él no podía ver quién era el Maestro Jesucristo. Pero dice la palabra que él venció todo obstáculo. Hay que ser inteligentes. La inteligencia te muestra a ti la capacidad de poder hacer cosas que aún en la mente de otros no está justamente en el momento preciso indicado. Pero Zaqueo dice que inmediatamente buscó un árbol sicómoro, se subió a ese árbol y pudo ver entonces al Maestro Jesucristo. Mucha gente, muchas personas que son bajas de estatura, eso no es de menospreciarlo. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente que es baja de estatura, que es chaparra, como decimos nosotros vulgarmente, quiero decirte de que esas personas llegan a ser grandes hombres de Dios, grandes personas de un corazón maravilloso cuando entregan su vida a Jesucristo, y su alto nivel de fe llega a ser mucho más grande. No importa la estatura, lo importante es el nivel de fe, el conocimiento de Cristo, y hasta donde tú puedes llegar a conocer al Salvador llamado Jesucristo. La palabra dice que Zaqueo se subió a un árbol y desde ahí pudo contemplar la presencia del Maestro Jesucristo. Date prisa por conocer quién es Cristo.
Date prisa a vencer los obstáculos que hayan en tu vida. Yo no sé cuál es el obstáculo que está impidiendo que tú te acerques a Jesucristo. Yo no sé cuál es todo aquello que te está obstaculizando, que no te deja pasar, que no te deja trascender para conocer y para saber quién es Jesús. Vence todo obstáculo, es el mensaje de hoy. Vence todo obstáculo, vence toda trampa del diablo. Todo lo que el diablo ponga en tu caminar tiene que ser quitado, porque Jesucristo debe imperar y debe gobernar nuestra vida y nuestro corazón. Número 3, date prisa para presenciar a tu Señor. Jesucristo quiere entrar a tu vida. Jesucristo quiere entrar a tu hogar. Jesucristo quiere entrar a tu matrimonio. Jesucristo quiere entrar a tu familia, a tu casa. Él quiere que tú lo presencies, que la presencia de Jesús sea sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre los tuyos. Escucha lo que dice Lucas 19, 4 al 5, dice: y corriendo delante, subió a un árbol, estamos hablando de Zaqueo, un árbol sicómoro, para verle, porque había de pasar por ahí. Zaqueo sabía que Jesús iba a pasar por ese lugar. Zaqueo sabía que Jesús iba a pasar por ese rumbo, por esa dirección, y él dijo: voy a subirme a este árbol, porque yo sé que al subirme a este árbol yo voy a poder contemplar cómo es Jesucristo, del cual mucha gente está hablando hoy y del cual mucha gente ha sido transformada en su corazón por él. Pero dice el versículo 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, porque a Jesús no se le pasa nada, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué bendición recibir esas palabras del Maestro. La dirección de Jesús, su mirada, sus ojos fueron clavados en Zaqueo, porque Jesús sabía que Zaqueo estaba perdido, que Zaqueo estaba pasando por momentos difíciles, aunque tenía riqueza, aunque tenía bienes, aunque no le faltaba económicamente nada, porque todo lo poseía, pero había algo en el corazón que le hacía falta. Y lo que Dios está diciendo hoy es lo mismo. Mucha gente en su corazón está pasando por momentos difíciles, que cree que no puede salir de esa situación que está pasando, pero yo te digo que en Cristo Jesús hay solución a nuestra vida, a nuestros problemas, a nuestras aflicciones. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús anhelaba ese momento tan especial de estar en la casa de Zaqueo, de posar en la casa de Zaqueo, de dejar una palabra de bendición y más que todo de la gracia y la misericordia de Dios en el corazón de Zaqueo. Y la palabra dice que Zaqueo corrió, se dio prisa. Zaqueo nunca se imaginó que Jesús iba a estar en su casa, porque muchas veces nos sentimos quizá muy importantes, o quizá nos sentimos indignos de que sucedan en nuestra vida muchas cosas. Así se sentía Zaqueo, pero la palabra de Dios dice que Zaqueo se dio prisa, inmediatamente bajó del árbol y se encaminó a su casa, porque Jesús había dicho que él iba a pasar por ahí, iba a estar por ahí, iba a estar un momento en esa casa, porque algo iba a suceder en ese hogar, algo iba a suceder en esa casa. Lo mismo va a suceder hoy en todos aquellos que abren su corazón a Cristo. Lo mismo va a suceder en todas aquellas personas que se despejan de todo mal, de todo pensamiento, de toda circunstancia, y dejan que Jesucristo impere y reine en su vida, en su familia y en su corazón. Date prisa. Número 4, date prisa a recibir con gozo a Jesús. Date prisa a recibir con gozo a Jesús. Es que tener a Cristo es tener gozo. Es que tener a Cristo es tener felicidad. El que tiene a Cristo, dice la palabra, que es bienaventurado, es dichoso, es feliz. Hay una completa felicidad para todos aquellos que estamos en Cristo. Cuando Jesús entra a la vida y entra al corazón, el corazón se embarga de felicidad, el corazón se embarga de gozo,
y no es un gozo temporal y no es un gozo pasajero, sino es el gozo del Señor. Y como dice Nehemías, dice también que el gozo del Señor es nuestra fuerza a recibir con gozo a Jesús. Este día es para que tú recibas con gozo a Jesús. Dice Lucas 19:6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo lo recibió? Gozoso. ¿Cómo lo recibió? Feliz. Lo recibió con completa felicidad, porque el maestro estaba pasando por ahí, porque el maestro estaba en la casa de un pecador, porque el maestro estaba en un hogar donde hacía falta la dirección del Señor, donde hacía falta la dirección del maestro, donde hacía falta el señorío de Cristo. Yo te digo hoy que el único quien nos hace sentirnos gozosos se llama Cristo. El único quien nos puede dar gozo se llama Cristo. No hay otro más, no hay otra forma de cómo adquirir ese gozo que siempre va a durar en nuestro ser entero. El gozo de nuestro Señor Jesucristo. Esto me recuerda este pasaje cuando dice que Zaqueo descendió deprisa y se sintió gozoso porque el maestro iba a estar en su casa. Esto me remonta a las palabras del eunuco. ¿Se recuerdan ustedes en Hechos 8, 36 en adelante? Dice la palabra que Felipe fue movido por el Espíritu Santo y fue direccionado hasta donde estaba Felipe. Y cuando llegó donde estaba Felipe, le predicó la palabra, le predicó el mensaje de vida y de salvación. Y cuando Felipe entendió el mensaje de Cristo, el mensaje de que él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Cuando Felipe entendió esa porción de la palabra que se leía en Isaías, dice que Felipe pidió, el eunuco dijo, aquí hay agua. Llegando hacia un río, dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe inmediatamente le dijo, si crees, bien puedes. Y dice que el eunuco dijo, yo creo que Jesucristo es mi Señor, yo creo que Jesucristo es mi Salvador. Y dice que fue bautizado. Y después de que fue bautizado, dice que subió del agua. Y cuando subió del agua, dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo lo llenó de gozo. Que Felipe fue arrebatado a otro lugar, fue llevado a otro lugar, pero que el eunuco siguió gozoso su camino. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo llega a la vida, al corazón, cuando Cristo llega a nuestra mente, a nuestro ser entero, hay algo que sucede, hay algo que pasa en nuestro ser, hay algo que es transformado, hay algo que es cambiado, y es nada menos que nuestro corazón y nuestra mente y nuestra voluntad para hacernos seguidores y hacernos discípulos de nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo. El eunuco siguió gozoso su camino, y trasladando ahora a Zaqueo, dice la palabra que él descendió deprisa y se sintió gozoso porque Cristo estaba en este lugar. Interesante saber esto. Número 5. Date prisa. ¿A qué nos vamos a dar prisa? Urge. Apurémonos. Procuremos. Seamos diligentes. Que nos demos prisa a muchas cosas que Dios quiere. Date prisa a evadir toda murmuración contraria por seguir a Jesucristo. Date prisa a eso. Date prisa a evadir toda murmuración, toda crítica contraria por seguir a Jesucristo. Tal vez tú no has aceptado a Cristo por temor a ser criticado. Tal vez tú no has aceptado a Cristo por temor a que mucha gente va a murmurar de ti. Pero ¿qué importa? La palabra de Dios nos está enseñando que debemos evadir toda murmuración. Es decir, la murmuración se va a levantar, los críticos se van a levantar, pero que esa murmuración no me afecte, porque yo sé, como dijo Pablo, yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces la palabra del Señor nos enseña a darnos prisa,
¿A qué cosa? A evadir toda murmuración contraria por seguir a nuestro Salvador Jesucristo. Lucas 19:7 dice: al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Estaban murmurando de Zaqueo? No, estaban murmurando de Jesucristo. Este Jesús, que se denomina Hijo de Dios, que se dice llamar el Rey de los judíos, que se denomina el Salvador del mundo y que se denomina, está posando con un pecador, está entrando a la casa de un pecador porque lo conocían quién era Zaqueo. Yo te digo hoy que también la gente nos conoce, la gente sabe quiénes somos, pero que ahora la gente debe saber quiénes somos en Cristo, que Cristo ha cambiado nuestra vida, que Cristo ha cambiado nuestro entorno, que Cristo ha cambiado nuestro ser entero, que Cristo ha cambiado nuestra familia, que Cristo ha cambiado nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Ahora la gente debe saber quiénes somos en Cristo Jesús. Ellos conocían quién era Zaqueo y también conocían quién era Cristo. Y criticaron a Jesús porque él entró en la casa de un pecador. Pero para eso vino Cristo, para salvar a los pecadores, para redimir a los pecadores, para perdonar a los pecadores, para darles vida eterna a los pecadores. Número 6. Date prisa a testificar de tu transformación por Cristo. Si Cristo te ha transformado, si Cristo te ha cambiado, si Cristo te ha hecho una nueva criatura, ahora eso implica que tú como hijo de Dios, como siervo de Dios, como hombre o mujer o joven de Dios, ahora tú estás llamado a dar testimonio de la transformación que Cristo ha hecho en tu ser entero. Escucha lo que dice Lucas 19:8. Dice la palabra: entonces Zaqueo, puesto en pie, aquel hombre pecador, aquel hombre que fue alcanzado con la gracia, aquel hombre que fue alcanzado con el perdón de Jesucristo de todos sus pecados, ahora aquel hombre se pone de pie y dijo al Señor. ¿A quién se lo dijo? Al Señor, porque el Señor sabía su conciencia, su ser interior, lo que había en su mente y en su interior. Por eso él dice, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando Jesús llega a tu vida y cuando lo recibes gozoso y cuando sabes que es el Señor de tu vida y de tu alma y de tu hogar y de tu familia, entonces la palabra del Señor dice que uno puede dar testimonio del cambio que Dios ha producido en nuestro ser entero. Zaqueo, se mira la actitud correcta, se mira la transformación, se mira el cambio que Dios ha producido en su mente y en su corazón y en sus pensamientos. Ahora él dice: Señor, yo he sido un ladrón, yo he sido un estafador, yo he defraudado a mucha gente, pero ahora que te reconozco que eres el Dios, el supremo Dios, el Salvador, el Señor de mi vida y de mi alma, ahora yo prometo, Dios de los cielos, repartir todo lo que tengo y dárselo a los pobres. Y es más, estoy consciente que también he defraudado a muchos y se los voy a devolver de una manera cuadruplicada. Eso solamente lo hace un corazón que ha sido transformado por el poder de Dios y el poder de Jesucristo y el poder de su Espíritu Santo morando en nosotros. Número 7. Con esto terminamos. Dice: date prisa a recibir la salvación de Jesús a tu casa. Date prisa a recibir la salvación de Jesús a ti y a los tuyos. La salvación de Jesús llega a tu casa hoy. La salvación a través de este mensaje está llegando a tu hogar. La salvación de Cristo a través de esta palabra está llegando a tu familia, a tu matrimonio, a tu hogar, a tu vida.
propiamente. Dice el versículo 9, Jesús le dijo, son palabras emitidas por Jesucristo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque Zaqueo era un judío, era del linaje de la descendencia judía, era del linaje de Abraham, pertenecía a los judíos, era un israelita, pero que también fue transformado por el poder de Dios. Muchos israelitas, muchos judíos en el tiempo de Jesús alcanzaron la gracia, alcanzaron el perdón, alcanzaron la misericordia, pero muchos, aunque lo tuvieron cerca, nunca aprovecharon la presencia del Maestro Jesucristo. Por eso dice el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escucha esto, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? El hombre se había perdido, el ser humano estaba perdido. El ser humano estaba condenado a una eternidad fuera de la presencia del Dios Todopoderoso. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su poder, en su amor, en su gracia salvadora, en la salvación que Él trae a este mundo a través de su sacrificio hecho en la cruz, ahora Él dice que el Hijo del Hombre vino a salvar todo lo que se había perdido. Yo no sé si tú estás viviendo una vida de perdición. Yo no sé si tú estás viviendo una vida de fracaso, una vida que cada día te lleva a hundirte más en los vicios, a hundirte más en la drogadicción, a hundirte en otras situaciones que verdaderamente hacen que no sea grato a los ojos de Dios. Yo te digo hoy la salvación ha llegado a tu vida. Hoy la salvación ha llegado a tu casa. Hoy la misericordia de Dios está de tu lado. Hoy los favores de Dios están en favor tuyo. Así de que en el nombre de Jesús, yo declaro que tú vas a recibir a Jesucristo a través de esta palabra. Yo creo que tú necesitas de Jesús. Todos aquellos que necesitan a Cristo, los invito para que entreguen su vida a Él. Dios quiere que todo hombre, que toda mujer, que todo joven, que toda señorita se dé prisa para alcanzar la gracia, para alcanzar la salvación, para alcanzar el perdón de sus pecados, para alcanzar la misericordia del Rey de Reyes y Señor de Señores llamado Jesucristo. Yo te desafío a través de esta palabra. ¿Qué esperas para entregar tu vida a Cristo? Hoy Dios nos habla a través de todo lo que está pasando en el mundo, porque Dios nos habla de una y de muchas formas y de muchas maneras. Es ahí donde tú y yo tenemos que poner oídos y prestar oídos al llamamiento de Dios, a la voz de su palabra e incurrir en obediencia y entregar nuestro corazón al Señor Jesucristo. No hay otra forma de alcanzar la gracia, no hay otra forma de alcanzar la salvación, sino únicamente a través de Jesucristo. Yo te invito, entrega tu vida, entrega tu corazón a Jesús. Yo quiero orar por ti, yo quiero clamar porque la gracia te alcance, porque la misericordia de Dios te abrace, te alcance y tú le entregues tu corazón a Jesucristo. ¿Quieres hacer una oración conmigo, recibiendo a Jesús? Solo di conmigo: Padre Dios, gracias por tu palabra. Gracias por ese mensaje de vida y de salvación. Hoy abro mi corazón. Hoy creo en mi corazón y confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor y el Salvador de mi vida y de mi alma. Por favor, Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida. Si yo muero hoy, yo voy contigo, porque tú me perdonaste, porque tú me salvaste y porque tú me das la vida eterna. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por todos aquellos que tuvieron el gozo, la bendición de recibir y de escuchar este mensaje, Padre Celestial. Yo te pido en el nombre de Jesús que ellos también alcancen tu gracia y tu salvación. Yo clamo por la salvación de todos los seres humanos en esta tierra, y donde quiera que este mensaje sea escuchado, esa palabra produzca un efecto en la vida
y en los corazones de las personas. En el nombre de Jesús, muchas gracias. A ti sea la gloria, oh Jesús, el honor, la alabanza y la exaltación por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Jesús. Dios me los bendiga. Es un gozo estar con ustedes predicando al Rey de Reyes y Señor de Señores llamado Jesucristo. Un gozo, una bendición. Dios les bendiga.